Bueno, ya estamos todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí. Bien, fíjense, acá encontré un gráfico que remite a una presentación de una profesora de una universidad en Estados Unidos, creo que es la Universidad de Yale, si no me equivoco. La Universidad de Stanford. Fíjense, a ver si logro. ¿Ustedes ven el video ahí? Si se los pongo, a ver. Present, or up 2,000 years ago. So what we have here is the total. ¿Escuchan el video? ¿Lo ven? Sí, Sí, sí. profe. Perfecto. Bueno, lo pongo un poquito antes para que vean lo que dice sobre el crecimiento poblacional. A ver. Their buildings out of brick. Human population is another reason why deforestation is proceeding at such an incredible rate. And it's another reason why poaching is proceeding at such an incredible rate. Now I'm going to shift scales here as I go through these slides, but what we're doing is we're starting 10,000 years ago, and we're moving to about the present, or up 2,000 years ago. So what we have here is the total world population of humans in millions of individuals. And you can see that, and we could come all the way back to over 100,000 years as we were leaving Africa. Human populations were really low, in the thousands to tens to hundreds of thousands of individuals. And we started increasing our population dramatically. By the year 1500, right, we had about 500 million people on the planet. Now keep your eye on that yellow dot, because I've shifted scale now. And this is a perspective of, that's the same, 500 million people here, and that's the year 1500. Here's where we are today. Exponential human growth. Bien, volvamos a nuestro... Wow, me sorprendió. Sí, volvamos a nuestro PowerPoint. Después les voy a adjuntar acá el video, si quieren. Les voy a poner el link del video para que lo puedan ver, si están interesados en verlo. Es excelente el video, es muy interesante, pero no tiene que ver directamente con la temática que nosotros estamos trabajando en este momento, pero hay una parte en la cual la profesora desarrolla hace un análisis de cómo crece la población mundial. Y lo que dice es que crece en forma exponencial. Pero ¿cuándo arranca el crecimiento exponencial de la población? Y con el capitalismo. ¿En qué siglo? Ella dijo, ella mencionó... En el 18. No, ella mencionó un año. ¿Cuál es el año en el cual empieza a crecer exponencialmente la población? 1500, a partir del 1500. A partir del 1500. Entonces vamos a poner acá, a partir del 1500, o sea, siglo, ¿qué siglo? 16. Profe, no aparece la pantalla, ¿puede ser? Ah, no, ¿la están viendo? Perdón, no la debo haber compartido, entonces la comparto. Gracias por avisarme. En el siglo XVI, a partir de 1500, se produce un crecimiento espectacular de la población. Pero la profesora dice, no solamente un crecimiento de la población, es un crecimiento exponencial. La escuchamos de nuevo si quieren, en esa parte. ¿Les parece? ¿La quieren escuchar? Les comparto de nuevo esta parte, para que la veamos. Quedé re sorprendido por el cambio ese que Bien, mostró. sí, es impresionante. Vamos de nuevo, a ver. But what we're doing is we're starting 10,000 entire families decimated, and then 500 mammals. Furniture, reason why deforestation is furniture to build our houses. But I'll tell you, in places like India, there's not enough wood for any construction. They don't build things out of wood anymore. Wood is so valuable and hard to find. They're building their buildings out of brick. Human population is another reason why deforestation is proceeding at such an incredible rate.
And it's another reason why poaching is proceeding at such an incredible rate. Now I'm going to shift scales here as I go through these slides, but what we're doing is we're starting 10,000 years ago, and we're moving to about the present, or about 2,000 years ago. So what we have here is the total world. Fíjense que en el gráfico ella dice, vamos a empezar hace 10.000 años, ¿no? ¿Sí? 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Y empieza a mostrar la escala, y de repente empieza a subir. Fíjense que acá va subiendo, pero recién acá se llega a un total de 500 millones de habitantes. ¿En qué año? En el 1500. Pero fíjense cómo va subiendo. Bueno, llega acá cuando llegamos al 1500 después de Cristo. Acá dice AD, pero porque está en inglés. ¿Sí? Entonces, es 1500 después de Cristo. ¿Sí? Sigo. World population of humans in millions of individuals. And you can see that, and you know, we could come all the way back to over 100,000 years as we were leaving Africa. Human populations were really low, in the thousands to tens to hundreds of thousands of individuals. And we started increasing our population dramatically. By the year 1500, right, we had about 500 million people on the planet. Now keep your eye on that yellow dot, because I've shifted scale now. And this is a perspective of, that's the same, 500 million people here, and that's the year 1500. Fíjense, acá, en este punto, estamos en el año 1500 después de Cristo, donde ya vimos en el gráfico previo que ya había aumentado de forma impresionante en el 1500 la población. Ahora ella lo que muestra es, acá estamos en el 1500, ¿qué pasa después? Here's where we are today. Exponential human growth. Now, the scary thing, and this is important, it's a touchy subject, but it's really important for you to think about. If we brought our birth rates down, I'll show you what they are in a second, but instead of your mom and your dad, for example, having 2 children, on average, we only had 1.5 on average. It's not really possible to have a half a child. But on average, around the 7+ billion people on the planet, we could keep ourselves below 8 billion people. We could keep ourselves about the same way it is today. If we only replaced ourselves, by the year 2100, we'll have 10 billion people on the planet. If we just replace ourselves, i.e., every parent, every couple has just 2 children. If we have just a half a child more than ourselves, we'll be up almost to 14 billion people, around 13 billion people on the planet. And guess what? If we continue our fertility rates the way they are right now, 27 billion people on the planet. Bueno, creo que quedó clarísimo en qué situación estamos con respecto al crecimiento de la población, ¿no? Crecimiento espectacular de la población a partir del 1500 y se sigue sosteniendo ese crecimiento que al ser exponencial, lo que estamos indicando es que crece tremendamente rápido, con lo cual hasta es explosivo. Fíjense que ella saca una tendencia, la profesora, y ya casi que nos salimos del gráfico, ¿no? Por el nivel en el cual crece. Fíjense que el coronavirus, para hacer una pequeña mención a la relación entre el crecimiento poblacional y el coronavirus, también es una enfermedad que tiene una tasa de reproducción de contagios que hace crecer la cantidad de infectados en forma exponencial también, ¿no? ¿Han escuchado esto del crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus? ¿Lo han escuchado? Sí, sí. Bien, bueno, hecha esta digresión, volviendo a nuestro periodo histórico, nos encontramos entonces con estos antecedentes. Siglo XVI, se produce el descubrimiento de América en 1492,
que esto es en el siglo XV es el descubrimiento de América, en el siglo XVI ya se empieza a desarrollar fuertemente el mercantilismo, en el siglo XVIII se produce la revolución industrial que se inicia en Inglaterra, donde se desarrolla la máquina a vapor y el ferrocarril, lo cual permite un aumento espectacular de la capacidad de producción. Eso conlleva a su vez la necesidad de expandir los mercados para poder colocar esas mercancías que se producen de manera espectacular, y con ese desarrollo, a su vez, se desarrollan más los mercados. Por eso es que el sistema capitalista se despliega a nivel mundial, ¿sí? A su vez, y en paralelo a esto, planteaba un compañero, y por eso vimos este video, se produce un crecimiento espectacular de la población. Entonces, estos son los antecedentes que se producen a nivel histórico respecto al periodo moderno. ¿Qué más podemos decir sobre este periodo moderno como antecedente? Acá podríamos marcar que se pasa de la fe al mercado como eje en torno al cual se estructura la vida social, ¿sí? Se pasa de la fe al mercado, de la fe o de Dios, podríamos decir, como eje o concepto en torno al cual se estructura la vida social, ¿sí? Y en ese sentido, decíamos, se produce un proceso de desacralización. En este proceso de desacralización se empieza a producir una separación de esferas dentro de la cultura y la sociedad, donde la iglesia pasa a ser una institución más entre muchas otras instituciones. Profe, y Sí. con respecto a la racionalidad. Sí, bien. ¿Qué pasa con la razón? Bueno, la razón ya no queda subordinada, vamos a ponerlo acá, la razón deja de estar subordinado ¿a qué? Antes ¿a qué estaba subordinada? ¿A qué estaba subordinada la razón en la Edad Media? A la fe. A la ¿Y entonces les parece que ahora la razón va a seguir subordinada a la fe? No. Entonces la razón ya no está más subordinada a la fe. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿por qué la razón en la Edad Media estaba subordinada a la fe? Bueno, básicamente la razón en la Edad Media estaba subordinada a la fe porque todo estaba subordinado a la fe. ¿Se entiende? No era que era solamente la razón la que estaba subordinada a la fe. Cuando la fe y Dios dejan de ser el concepto estructurador de toda la vida social, la razón deja de estar subordinada a la fe y a Dios. ¿Y ahora a qué les parece que va a estar subordinada la razón? Al mercado, a crecer. Exactamente, va a haber un fuerte control, y más que control diría una especie de jerarquización de la razón al mercado. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que la razón y la ciencia se empiezan a subordinar al mercado. Y vamos a ver cómo se va dando esto, ¿no? Yo, la clase que viene, quisiera concentrarme dentro del paradigma moderno en las características del conocimiento científico. Lo que vamos a ver es que algunos autores, que son los autores centrales del periodo moderno, como por ejemplo Galileo Galilei, van a plantear una visión de la ciencia totalmente diferente a la visión de la ciencia que tenían
los autores medievales o los autores antiguos, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver la clase que viene. Ahora lo que vamos a hacer, a continuación de esta clase, ay, no grabé la clase, me parece, a ver, no grabé la última clase. Sí, está grabando. Ah, está grabando, Me figura a mí, perfecto, pero menos mal. Sí, está grabando, qué suerte, pensé que me había olvidado de grabar. Lo que vamos a hacer entonces, a continuación, es, yo les voy a enviar el PowerPoint, lo voy a subir al Classroom. Tengan presente que este PowerPoint ya lo tenían, pero ahora se los voy a subir actualizado, con lo cual vayan actualizando ustedes el PowerPoint también, ¿no? O sea, la versión anterior ya quedó vieja respecto de la que yo les voy a mandar ahora, ¿sí? O sea que tomen siempre la última versión, ¿está bien? Pues si no se van a llenar de versiones del PowerPoint. A medida que vaya avanzando la clase, yo les voy a ir subiendo la versión actualizada. Igualmente, otra opción que podemos manejar es que simplemente les suba la de hoy, la que avanzamos, la filmina en la que avanzamos hoy, que sería esta. ¿Sí? Esa es otra opción, así no se confunden. ¿Quieren que les suba solamente la filmina del paradigma moderno? ¿Les parece bien? Sí, por mí sí. Sí, todo lo que sea necesario. Como en la Perfecto. clase por YouTube y demás. Perfecto. Yo para no superponer los PowerPoint, porque el anterior no cambiamos nada, ya quedó igual. Lo que voy a hacer entonces es subirle la filmina referida a la clase de hoy, que es la del periodo moderno. ¿Está bien? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Cómo he hecho entonces antes? Se pasa de la fe, o sea, Dios, al mercado, por el eje o concepto en torno al cual se estructura la vida social, ¿puede ser? Exactamente. Cambia el eje ordenador del mundo, por decirlo de alguna manera, si lo pensamos en términos bien agregados. Esto no significa, por supuesto que esto es una simplificación, porque en realidad no es que la iglesia desaparece, como les decía hace un rato. Lo que pasa es que la iglesia ya no es más el centro en torno al cual orbita la vida social. ¿Se entiende? En realidad tenemos muchas instituciones. Está el mercado, está la iglesia, está el Estado en el periodo moderno. Ahora, el punto es cuál es el eje central en torno al cual se ordena todo. Y uno podría decir, es el mercado y es el Estado. Agregaría mercado y Estado, pero el mercado empieza a jugar un rol muy fuerte si comparamos el periodo moderno con los periodos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla a una escala espectacular la producción de mercancías. Ese es el punto, ¿sí? Ahora, ¿por qué se desarrolla a escala espectacular la producción de mercancías? Bueno, uno podría buscar la explicación material, pero en principio tendríamos que ahondar un poco más acerca de cuáles son los fenómenos que dan cuenta, o cuáles son los motivos centrales que dan cuenta de ese crecimiento espectacular de la producción, ¿no? Porque para que se pudiese producir un punto de quiebre en la capacidad productiva, ya antes se tenían que venir innovando en técnicas de producción, ¿no? Bueno, evidentemente estos procesos históricos son demasiado complejos como para explicar a través de un solo motivo cómo se produce una transición de un sistema a otro, ¿no? De un sistema de producción basado en el sistema, un esquema feudal a un esquema capitalista, ¿no? Hay que explicar bastante más, ¿no? Hay un capítulo muy famoso de Marx, del Capital, que se llama acumulación originaria, que da cuenta de cómo se produce el proceso de acumulación capitalista en el origen, ¿no? Por eso se llama acumulación originaria. Y da cuenta de una serie de fenómenos muy fuertes, muy significativos y muy sangrientos que explicarían cómo es que se pasa de un sistema a otro, ¿no? El hecho fundacional del capitalismo, ¿no? Ahí apunta al hecho fundacional del capitalismo, y lo que vamos a ver es esto de, bueno,
qué es lo que sucede en ese momento. La clase que viene voy a traer algo de eso para marcarles. Pero sí diríamos que en términos bien agregados y generales, pasamos de un sistema en el cual el eje estructurador de la vida social es la fe y Dios, a un periodo histórico en el cual el eje estructurador de toda la vida social pasa a ser el mercado. Y con esto no digo desaparece la iglesia, lo que digo es pierde su centralidad, que es otra cuestión, ¿sí? Bueno, paramos acá, ahora en un ratito les subo la clase a YouTube. ¿Pudieron ver las clases en YouTube también? Sí. Sí, sí. Perfecto. Profe, entonces la semana que viene vemos lo que es el posmoderno. La semana que viene la semana que viene nos vamos a concentrar en el periodo moderno desde el punto de vista del pensamiento científico, que nos faltó, porque lo que vimos simplemente en el periodo moderno fueron los antecedentes históricos, con lo cual nos falta ver el desarrollo en la nueva manera de pensar la ciencia, y luego sí vamos a pasar al periodo posmoderno. Ok, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. Ahora en un ratito subo la clase y subo el PowerPoint. ¿Está bien? Perfecto, profe. Listo. Bueno, Genial, listo. profe. Muchas gracias. Nos Hasta la vemos. próxima. Un abrazo. Gracias, chao. Chau, chau, hasta luego. Chao.